apunte, que nos sirve de apunte aquí. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, de Grecia, porque nos hemos quedado como con ganitas también, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Raquel? Bueno, la primera parada la vamos a hacer en Tenerife, en el Cabrera Pinto, porque ahí expone el artista Cristóbal Tavares su muestra Rojo sobre Rojo. Es una denuncia estival en la que él lleva trabajando más de 2 años, en realidad el gobierno ruso, pero no tiene que ver con la guerra actual, aunque un poco sí, porque él gesta esta idea, él nos lo va a contar ahora, en un momento determinado en el que se da cuenta, en el que ve, en el que es consciente además, aunque ya lo era y lo éramos todos, de cómo se vulneran los derechos humanos en Rusia. Pues bueno, casi sin quererlo la pone de actualidad en la exposición. Exacto, ¿no? Sí, le ha coincidido, pero en realidad él, mira, no te lo voy yo a decir porque él nos lo explica perfectamente. ¿Cuál fue el detonante? Son unas mujeres, y fueron unas mujeres y son muy valientes. Vamos a escucharlo. El germen de este proyecto fue un documental que vi sobre las Pussy Riot, que es un grupo de punk de Moscú que fueron condenadas a 2 años de cárcel por cantar una canción en la iglesia de San Cristo Salvador en la que nombraban a la Virgen María. El documental, la verdad que a mí me impactó porque vi la censura, pero de una manera muy clara y muy violenta. Y justo por esa época también salían muchas noticias en prensa sobre agresiones a personajes LGTBI, trans, e incluso se llegó a hablar de un campo de concentración de personas LGTBI en Chechenia. Tanta violencia a mí me conmovió. Esta pieza está inspirada en los pañuelos babushka. Babushka en ruso significa abuela y se llama así porque son los pañuelos que tradicionalmente utilizan las abuelas de toda la región de los Balcanes. La Iglesia Ortodoxa establece que enseñar el cabello es una cosa que se debe hacer en el ámbito doméstico y por eso el pañuelo es una especie de represión que lleva a las mujeres que han normalizado durante siglos y siglos. Entonces he partido del folclore y de la iconografía alegre de estos pañuelos, que son preciosos, para hablar de ese mensaje oculto de represión y opresión a las mujeres, sobre todo en las zonas rurales. A mí esta sala me gusta entenderla como la sala de la transformación. Y por un lado tenemos un homenaje a Tchaikovsky. El Lago de los Cisnes es su obra más popular, a un compositor homosexual que al final tuvo, aunque las fuentes oficiales dicen que murió por cólera, se ha estudiado que había arsénico en su cuerpo, incluso antes de morir se había descubierto una carta de él con un amante y se habla de cierta extorsión en su círculo. Y aparte el cisne me gusta la simbología que tiene de transformación, siempre se pasa de patito a cisne, siempre tiene como un mensaje de belleza. Tenemos unos retratos de la familia Romanov. Y todos sabemos el trágico final que tuvo esta familia. Me gustó de una manera metafórica utilizar las obras de Malevich, estos planos de color y esta abstracción. Me gusta entenderlo como el futuro pasó por encima del pasado. Para mí tiene todo el sentido acabar este recorrido con un letrero luminoso, con los colores y la palabra que en Rusia están empeñados en que no veamos y que hagamos como que no existe. En el letrero dice maricón en ruso, no dice gay ni dice homosexual, lo dice de la manera más despectiva. Ha sido una pieza que creía fundamental para remarcar el mensaje de libertad y de respeto a los derechos humanos. Pues ya lo saben, no se la pierdan. Cristóbal Tavares, Rojo sobre Rojo, en el Cabrera Pinto, en Tenerife, hasta el 22 de mayo. La verdad que es interesantísima la muestra. La verdad que promete. Vamos a ver si tienes suerte. Sí, claro que sí. Y vamos a seguir hablando, aunque voy a cambiar un poco de tema, aunque también con justicia social, y es que hoy en el plano internacional vamos a hablar de Theodor Géricault y la balsa de la Medusa. Aquí tenemos a Theodor Géricault, que pinta el cuadro del que vamos a hablar hoy en 1819 y hace referencia a un suceso que fue real, que fue la balsa de la Medusa, que un barco francés naufraga en las costas de África y los supervivientes, habían unos 150 tripulantes, tuvieron que construir una balsa en la que estuvieron más de 2 semanas y bueno, finalmente supervivientes solo hubo 15 personas. Bueno, imagínate esa tragedia en la mar durante tanto tiempo, hubo canibalismo, hubo de todo y esto lo recoge Géricault en su obra. Una obra enorme, como vemos mide 5 metros de alto por 7 de ancho, él ya la hizo para mostrar esta tragedia, pero es que fue una tragedia que en Francia fue muy polémica, no querían que se hablara de eso, incluso lo vetaron en la prensa, porque en realidad el gobierno había puesto ahí al capitán y era un inepto, y esto fue un poquito culpa de él, así que Géricault quiere incidir en eso. Como vemos la estructura, vamos a ver la composición, seguimos con la pirámide, pero esto no es barroco, estamos en el máximo exponente, uno de los máximos del romanticismo francés que vamos a explicar. Aquí en realidad vemos esa estructura que es piramidal, pero aquí se van a dar 2 pirámides en realidad, una
es eso que vemos en un primer término con la vela, esta primera pirámide, y la otra sería las personas que están agitando una bandera porque se supone que están viendo un barco. En el hecho real, 2 barcos. El primero no los rescató, el segundo sí. Como vemos, las diagonales son muy importantes porque en una nos va a decir la esperanza y en la otra parece como que no hay esperanza. Es decir, todas las diagonales y el grupo, incluso las manos, los brazos, todo va en ascenso hacia el barco que los va a salvar, pero como vemos el viento va hacia el otro lado, con lo cual creemos que está haciendo referencia a ese primer barco que no les va a hacer caso y que los va a dejar, incluso que van a morir más personas. El barco, ¿dónde lo podemos ver? Es un punto ahí, he puesto una flechita, es un punto minúsculo en el que... Menos mal que todos estos detalles, Raquel, porque sí, si no se pasan desapercibidos. Es que ese es el detalle en el que vemos que ellos están ondeando, pero luego lo que va a ser magnífico es cómo él hace toda una estructura de las expresiones. Es decir, aquí, por ejemplo, este simboliza la muerte, ya está la desesperanza, le da la espalda, sin embargo, ellos todos se arremolinan, digamos, a esa esperanza de que el barco, ¿no?, como en una pirámide, como decíamos, increciendo para que los coja. Tal era el mimo y el cuidado de Géricault que, bueno, recordemos que estamos en una época, 1816, en la que hay ejecuciones públicas, así que él se llevaba incluso partes de cuerpos de personas a su taller para estudiarlas perfectamente. Géricault tiene ahora unos 30 años cuando pinta eso, va a morir 2 años después de una caída de un caballo, y es una pena porque se veía un talento, bueno, fantástico, ¿no? Además, también, como vemos, decía que esto es el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo francés? Pues se va a caracterizar sobre todo, ya hemos hablado de él en alguna ocasión, en esa fuerza de la naturaleza, de lo sublime, de cómo el hombre anónimo empieza a ser también un héroe social y empieza también a reivindicar un espacio dentro de la justicia social. Este cuadro estuvo vetado 2 años, aunque finalmente se expuso en el Salón de París y hoy lo pueden ver en el Louvre. Así que, bueno, ahora me encantaría estar ahora mismo en el Louvre para disfrutarlo. Me acabo de quedar, pues, sí, en estado contemplativo. Es que fue real y él lo hizo precisamente para denunciar ese hecho, para que, ya que los medios en aquel momento de los periódicos no lo recogían, ¿por qué no, sí recogerlo él y sí salvaguardar la historia como queremos hacer nosotros este fin de semana en el Canarias Escultura, porque tenemos que conocer nuestra cultura? Y por las mismas fechas, en 1800, aquí en Vallehermoso, en La Gomera, hubo también un naufragio de un navío francés que todavía se está investigando. Vamos a llamar esta entrega El misterio de la mosca, y es que se cree que el barco que naufragó en esas fechas, ahí donde estamos, en esta playa de Vallehermoso, era francés. Se está debatiendo si era un corsario francés, si venía a lo mejor por una cuestión de comercio, pero la realidad es que sigue en el fondo del mar. Se han hecho algunas prospecciones en la década de los 60 y también en el 95 se extrajo pues unos cañones, se hizo arqueología subacuática y se extrajo cosas, pero todavía hay muchas respuestas sin contestar, y estos alumnos con los que hemos estado del centro de Vallehermoso están intentando indagar en todo eso, están haciendo toda una investigación para saber qué ocurrió, porque entre otras cosas no se sabe si hubo supervivientes, pero dicen que en el lugar después de eso sí que había gente como con unas características muy europeas, más rubios, vendrían de Francia, vendrían tal vez de otro sitio, dice que mucho pelirrojo. Entonces están indagando en su propia historia para saber qué pasó y sobre todo para que no la cuenten otros, Estíbaliz, porque a veces las leyendas y el misticismo bloquean un poco la realidad, y yo creo que la realidad ya es suficientemente bella, no hace falta bueno, ver por lo nada pronto más. nos lo vas a contar el próximo domingo, Sí. ¿no? Este domingo a partir de las 11:20 les esperamos en El misterio de la mosca. En Canarias Escultura. Gracias, Sí, Raquel. gracias a ti. Hasta la próxima semana.